Hablaremos hoy de los amores de Pompeyo. Pompeyo, personaje, un general de la República Romana. Así que vamos a Roma en tiempos de la República. Rara vez pasamos por allí. Bueno, Pompeyo era un general muy exitoso, que había triunfado en muchas batallas durante la expansión de la República, ¿no? Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y expulsó a los opositores de su familia al norte africano y también a Sicilia. Ganó batallas en Hispania. A su regreso derrotó una rebelión de esclavos que no era otra que la de Espartaco, sí, ante quien muchos tauras habían fracasado, ¿no? En el 70 a.C. fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tigranes el Grande, rey de Armenia, y a Antíoco, rey de Siria. Todas estas regiones fueron anexadas a Roma. Luego de estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y nuestro amigo Julio César. Pero entre ellos se produjeron algunas discrepancias que finalmente condujeron a la ruina de la República. Parece que Pompeyo era muy hermoso y eso lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. A diferencia de uno de los dos socios, Craso, que era todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer famosa por sus quejas continuas. Sí. Bien. A esta cortesana le gustaba recordar lo siguiente. Decía siempre esta frase, que no me gusta. Decía que ella nunca se había ido de su lado sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de Pompeyo. Bueno, no es algo para andar la intimidad, no es algo ni para andar contando, y después de todo tan deseable. No. ¿A quién le importa la marca de los dientes del amante? Es mejor que las marcas de un amor que en el espíritu, que no en el cuerpo. Si no, imagínate, a los 10 años ya... No denota nada. No denota nada. Estos tipejos que muestran... Sí, que van... se creen fantásticos porque le muerden el hombro a una dama. Bueno, amigo, está al alcance de cualquier gil. Sí. Déjalo para el fútbol que te va a ir mejor. El caso es que Pompeyo, que según parece era un amante muy meritorio, sin embargo, le cedió a Flora a un amigo. Mirá vos. Geminio se llamaba, Geminio. Le dijo que se quedara con Flora, pero el amigo estaba enamorado realmente y Pompeyo se la regaló. Así que la idea de la mujer, que era algo que se muerde y se regala, esa es la idea de la mujer que tenía Pompeyo. A otro can con ese hueso. Dice la crónica que Flora sufrió tanto que estuvo enferma durante largo tiempo. Bueno, en verdad los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo. Epa. Todos los macanudos querían casar a las hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que querían llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en que Emilia ya estaba prometida a otro y además embarazada. Ya voy. Mejor que prometer es realizar, decía. Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, también de familia importante, y se casaron. Después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos. Ahí tenés. A Pompeyo le iban con cuentos. Con cuernos. Con cuantos. Y él se negaba a escuchar. Decía, se tapaba los oídos. Algunos de sus soldados se acercaban
a describirle su desgracia y él lo rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Mucia el divorcio. Dice, no es que yo me lleve de cuento, pero chao. Libre otra vez, formó otro triunvirato con Juan José Paso y Héctor Larrea. Este pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo. Este es el triunvirato del que hablábamos antes, ¿no? Craso y Julio César. Julio César. Y para sellar aquella unión, Pompeyo se casó con la hija de César, con Julia. Julia tenía 22 años, Pompeyo casi 50. Y aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. Ya vos, en pleno centro de Roma. Sí. Al poco tiempo Julia estuvo embarazada, pero en el año 55 a.C. se produjo un incidente. En el curso, yo me acuerdo de este lío, en el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en su casa la toga manchada y le llevara una limpia. Y el criado, todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa con la toga en la mano, ensangrentada. Julia lo vio llegar, vio la sangre, oyó las palabras entrecortadas del mamerto en cuestión, sí, y creyó que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y Julia murió. Hay que pensar antes de mandar un falto a lavar la ropa. Sí. Pompeyo quedó destruido, también el pueblo se conmovió por aquella muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio sepultura pública en el campo de Marte, que era ahí nomás, porque recuérdese que hemos dicho que vivía en el campo de Marte, claro, así que muy lejos no fueron. Un año después, Pompeyo volvió a casarse, mirá vos, esta vez con Cornelia, la hija, disculpen ustedes, de Metelo Escipión. Se casaron, pero su unión no fue venturosa, provocó prácticamente una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo era un hombre que daba muchos consejos. Sí. Su nombre es un consejo. Sí. Es un imperativo. Bueno, aconsejado por Metelo, se apartó de la amistad de César. ¿Qué va a hacer? Craso ya se había muerto, mientras nosotros contábamos otras cosas. Sí. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó nombrar un único cónsul en la República Romana era algo absurdo. Estaba mal visto, de hecho, porque justamente se quería evitar aquella cosa de la monarquía. Ellos venían de una pésima experiencia con los reyes, entonces, desde que el último rey, el último Tarquino fue depuesto, nunca jamás quisieron hablar de un rey. Pero además, los dos cónsules, era la idea equivocada que tenían ellos, de un cierto control mutuo. Nombrar un cónsul era lo contrario del consulado. El consulado era un equilibrio de poder. Un cónsul solo era el poder discrecional. Pero bueno. La Francia revolucionaria repetiría la misma experiencia. Exactamente. Bien. El caso es que Julio César aceptó dejar su cargo, pero con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. Yo me voy, dice, pero que Pompeyo también se vaya. Ajá. Y el Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César, y ahí empezó la guerra civil. Recuérdese que César, con su ejército, desobedeció, cruzó el Rubicón. Y dijo, alea y acta est, la suerte está echada. Y muy bien, y tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo debió huir, llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba. Al cabo de un tiempo César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y ganó César.
Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. O me reprocho a mí misma la catástrofe. Dicen que se creyó maldita. Bueno, según Pierre Grimal, después de aquella derrota, Pompeyo huyó a Egipto. Pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 antes de Cristo. Ahí murió el pobre Pompeyo. Y el vencedor, no el vencedor, bueno, no importa, de Espartaco, de Kirk Douglas, que ya no es Espartaco, ahora Espartaco es un señor... Hay una serie llena de sangre y de efectos de sangre que especiales. salpica despacito, además. Sí, sí. Es rara, no me gusta. Está todo raro, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir y nada más. Digamos, en principio, Alejandro, que la figura de Pompeyo nos remite a esas cosas tan parecidas a las formas de la política que uno ve en los tiempos contemporáneos. A ver, yo no sé si sería amigo de un tipo al que toda la familia lo quieren como yerno. Digo, ¿por qué quiere alguien a ese fulano como marido de la hija? Porque es inofensivo, porque jamás le va a hacer un escándalo. Porque es lindo, vamos. Porque es lindo y está para mostrarlo, pero nada más. La belleza de Pompeyo, de pura envidia. Sí, un poco sí, la verdad. Sí, porque cuando uno es lindo, todo lo envidia. Déjeme que me ponga el casco, mire. Sí. Digo, mire, metelo. A metelo únicamente lo podés tratar de che. sí. Si no, te pasa como recién, te dije, mire, metelo, Sí. y es, mirá, metelo. Claro. Incluso si lo usa en algún género del latín, significa apurate. Sí, claro. Pero bueno. Metelo que son pastelos. Entiendo que son pastelos. Otra cosa que me hace sospechar del compañero Pompeyo, digo, seguramente en el campo de batalla era más eficaz que César. Digo, no solo logró la victoria sobre Espartaco con una astucia que Craso con todo su dinero no había logrado y varios otros, como usted dijo, tampoco, sino que tipos como Antíoco y Mitrídates no eran moco de pavo para vencer. Es un hombre que además desarrolla, Pompeyo, una estructura llamada, con perdón de la mesa, el testudo. El testudo era una forma, contra el ataque habitual de las legiones, era una forma de defensa que formaba una coraza. Y entonces ahí iban todos, mientras todos se entretenían en eso, venían otros por atrás y lo mataban a los pibes y así ganaban la batalla. Era un gran guerrero y un gran guerrero pintón. En esos tiempos, querido Alejandro, hace que uno haya podido prever la desgracia en los sucesivos matrimonios. Vaya uno a saber, lo ignoro. En todo caso, me da la impresión también de que hace falta... me extrañan mucho unas cosas que han surgido en los últimos tiempos, teóricos que hablan de hacer política sin ambición de poder, sin una ambición plena de poder. Aquel que no tenga vocación de poder no tiene que dedicarse a la política. Es lo único que hace hablar bacana. Exactamente. Y creo que en ese sentido, Julio César no solo tenía una enorme ambición de poder, sino además tenía una idea, una noción perfecta de la grandeza de Roma. Un tipo que va a conducir Roma, si no se siente tan grande como ella, es decir, como Roma, más vale que se dedique a besar a Julia en el campo de Marte o a huir con Cornelia para ser apuñalado en otra parte. Y en todo caso, uno de los problemas de estas épocas, Julio César le llevó una gran ventaja y es que sabía escribir. Al decir sabía escribir es que dio cuenta de por qué se había ido a las Galias, de por qué las mañanas frescas estaban buenas, de Velo Gálico, que es maravilloso. Entonces digo, no sabremos jamás qué le pasaba a Pompeyo, porque creo que aunque todo parezca el mismo género, es fácil darse cuenta de que las cosas entre sí no se parecen por mucho que lo semejen. Es decir, no es la misma milonga el derrotar a Espartaco que el gobernar Roma, no es la misma milonga seducir a Julia que convencer al padre de Julia, digo, de modo que a la hora de los bifes, él habrá pensado mientras entraba en lo último de los puñales, desgarrando su piel, que lo que se estaba escribiendo allí era algo que nadie nunca iba a cantar, y él habrá dicho, esa es la milonga de mis amores. Y Milonga de mis amores es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Charlo.